¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video en el cual destaparemos la realidad del ETF de Bitcoin y qué tanto este afecta o beneficia a Bitcoin y al mercado cripto al mediano largo plazo. Tenemos por aquí justamente las típicas publicaciones que ya se encuentran en todas las redes de que el ETF de Bitcoin ha sido aprobado el día de ayer. Y lo primero que les quiero comentar es que se siente el FOMO en el aire. Hay demasiado FOMO en base al ETF de Bitcoin, tanto desde antes del momento de que fuera aprobado como ahora que ya prácticamente está aprobado y que todos los portales de noticias ya han hecho su respectiva publicación de que el ETF ha sido aprobado y por todos lados está inundada las redes sociales del ETF de Bitcoin y hay bastante FOMO sobre este acontecimiento que sí es verdad que es importante para Bitcoin y el ecosistema cripto. Sin embargo, eso no descarta el hecho de que luego de que se haya anunciado el ETF de Bitcoin el día de ayer básicamente, pues el precio no ha reaccionado prácticamente de ninguna manera, sigue en la misma zona en la que llevamos prácticamente 4 días. Seguimos totalmente iguales, justo en esta zona de aquí. No ha roto a la alza, a pesar de que hoy oficialmente empezó a comerciarse con los ETF de Bitcoin, y tampoco ha roto a la baja. Entonces básicamente está el precio lateralizando, o por decirlo así, consolidando esta zona. Es decir, esa supuesta inyección de liquidez masiva que iba a haber por los ETF de Bitcoin, a lo mejor se va a ir viendo de forma gradual. Porque pónganse a pensar un poco, los grandes fondos de inversión, ¿ustedes piensan de que realmente les conviene agarrar e inyectar a lo tonto en el mercado todo el dinero, todo el capital, para que el precio de Bitcoin, desde donde está, que de por sí ya lo están comprando carísimo, suba a 52, 54, 55 mil dólares, digamos que directo, sin pausa? Evidentemente yo considero que estas instituciones son mucho más listas que todos nosotros y obviamente no van a comprar Bitcoin en estos precios tan elevados. Yo creo que ellos o ya han comprado o directamente van a estar comprando de forma gradual, porque ellos al momento de que reciben el dinero del ETF de Bitcoin, un porcentaje va a ir al mercado, un pequeño porcentaje, y el otro va a sus arcas, porque estas instituciones tienen millones de dólares y no tienen la necesidad de directamente, cuando alguien compra el ETF, en automático comprar Bitcoin. Ellos tienen que respaldar en Bitcoin, pero no significa de que la gente que está comprando directamente tenga ya que automáticamente comprar con el dinero recibido Bitcoin. Por lo tanto, no se confundan y tengan mucha precaución pensando de que las instituciones, BlackRock y demás instituciones, van a querer o estar tentados de comprar en estos precios tan elevados. Y ahora también otra temática que se está tomando en cuenta luego de que ya tenemos oficialmente el ETF de Bitcoin aprobado, es que se va a buscar ahora aprobar un ETF de Ethereum y un ETF de XRP, con lo cual les puedo decir de que el FOMO está realmente por las nubes. Ya hoy en día creo que van a poder aprobar un ETF hasta de Dogecoin probablemente. Entonces no caigan un poco en ese juego, ¿ok? Mi consejo es que no caigan en ese tipo de juegos, manipulaciones, porque ahora es verdad que se aprobó el ETF de Bitcoin, pero luego hasta que se aprueben otros ETFs es un proceso largo y seguramente va a haber un bombardeo de ETF, de XRP, de Ethereum y hasta de Pepe. Es decir, ETF de todo. Prácticamente nos quieren meter ETF hasta por las orejas. Y yo les digo de que tengan mucho cuidado porque en general se siente mucho el FOMO en el ambiente. Ahora vamos a pasar al análisis técnico de Bitcoin, el cual va a ser algo especial y distinto al habitual porque vamos a estar comparando distintas gráficas, tanto el S&P como la subida de tipos de interés, para tratar de prever qué es lo que continúa en los siguientes movimientos de Bitcoin al mediano plazo, que yo ya se los he dicho en distintos videos, pero vamos a reafirmarlo con este análisis el día de hoy. Pero antes de empezar les comunico de que hemos reabierto las plazas para poder acceder al grupo privado de Telegram, en el cual se envían señales de trading en futuros y estrategias de bots de trading en OKX para poder sacar rentabilidades del mercado. Para acceder a este grupo de señales tienes que venir acá a la descripción del video. En la primera línea dice grupo de señales, accede aquí. Esto te va a enviar un formulario en el cual te pide unos simples pasos para acceder de forma gratuita al grupo, y ya te adelanto de que el principal requisito es crearte una cuenta y empezar a hacer trading en OKX, que es el intercambio donde yo personalmente hago trading y se encuentra en el top 3 de intercambios más importantes del mundo, lo cual también se refuerza con unas tasas de comisiones súper bajas del mercado. Entonces no solamente recomiendo OKX porque es el exchange que yo uso y que me parece fascinante, sino que también a nivel de comisiones van a ahorrar mucho dinero, además del beneficio de entrar al grupo de señales. Ahora sí amigos, el que desea puede acceder y vamos a empezar con el análisis técnico. Para esto amigos, como yo me estoy enfocando más a un mediano largo plazo, vamos a tocar solamente gráfico diario y gráfico semanal de Bitcoin. Respecto a un gráfico diario, podemos ver claramente cómo estos últimos días, con todo el bombardeo que ha habido respecto al ETF, pues Bitcoin ha tenido una creciente en el volumen. Sin embargo, hay que destacar de que esta creciente de volumen no ha generado que el precio suba
ni rompa hacia arriba ni rompa hacia abajo. Por lo tanto, si ya han pasado 2 días desde que se aprobó el ETF, hoy oficialmente se empezó a comerciar en este mismo, esto de aquí es un indicio claro de lo que comentaba en el inicio del video. Las grandes instituciones no te van a comprar Bitcoin caro, o ellas ya han comprado, o ellas van a comprar de forma gradual con el pasar de los siguientes meses o durante el año, y probablemente incluso quieran tumbar el precio para poder comprar a un precio mucho más accesible. Entonces, amigos, esto es para mí algo que no es muy positivo, porque entre comillas todo el mundo pensaba que el ETF es algo que va a hacer explotar a Bitcoin, pero sí, va a hacer que las arcas de las instituciones se llenen de mucho más dinero fondeadas por los que quieren invertir en ETF de Bitcoin, pero directamente esto no está afectando la acción del precio. Es decir, si ellos automáticamente reciben el dinero y van a comprar Bitcoin, esto ya debería haber hecho algo aproximadamente así, ¿no? Sin embargo, podemos ver claramente que no lo ha hecho. Por lo cual, ya les digo yo de que deben estar respaldados en Bitcoin, más no directamente recibir el dinero y automáticamente comprarlo. Entonces, tengan mucho cuidado con esto porque para mí es un poco peligroso, ¿ok? No digo que se va a desplomar, pero sí digo de que el precio vemos que no está subiendo. Entonces es probable que el precio quiera iniciar algún tipo de lateralización o corrección directamente. Entonces tengan cuidado al mediano plazo para los próximos 20 días respecto a lo que pueda hacer Bitcoin. Entonces no creo que esto explote, ¿vale? Más probable es que simplemente termine consolidando al mediano plazo, ¿vale? Porque si hubiera querido explotar ya lo hubiera hecho ayer y hoy con la aprobación del ETF. Entonces es para mí menos probable de que esto explote a la alza, sino que probablemente lateralice o corrija un poco. Eso es en gráfico diario, ¿no? Ahora, yendo a ver un poco más el efecto económico que puede haber en Bitcoin a largo plazo, es decir, para los próximos 3-4 meses, vamos a ir a un gráfico semanal. Y para esto vamos a venir aquí y justamente acá tenemos el gráfico semanal de Bitcoin y vamos a primero hacer un análisis técnico de los indicadores que tenemos en pantalla y luego vamos a pasar a compararlo con distintos gráficos de la economía en general. Tenemos aquí Bitcoin justamente un gráfico semanal con un ADX con mucha fuerza alcista, con un squeeze momentum, con bastante desarrollo, que en cualquier momento este ADX se va a empezar a girar o a planar y el squeeze momentum también, y el precio debería tener algún tipo de corrección o al menos lateralización, ¿ok? Respecto a las resistencias que tenemos en un gráfico semanal, Bitcoin ya prácticamente ha tocado la zona de resistencia. Tal vez no el techo, que el techo yo lo colocaba por los 50.000, 51.000, pero se ha acercado bastante. Ha tocado los $49.000 el día de hoy, si no me equivoco, y prácticamente pues una mechita más de $1.000, 1.500 y ya hubiera tocado el techo de la resistencia, ¿no? De todas maneras, a nivel de análisis técnico, no podemos ignorar de que estamos en una resistencia importante, que ha sido una zona que hemos tocado en múltiples ocasiones en el pasado y que ha estado sirviendo mucho, y es probable que el precio lateralice o corrija a partir de ese punto. Es decir, yo mantengo la postura que les he compartido los anteriores días, donde consideraba de que el ETF nos podía mandar 48, 49, 50 máximo, y que a partir de ahí el precio empezaría a tener correcciones o lateralizaciones mínimamente en un semanal. Entonces mantengo mi posición, ya fuimos a tocar 49, podríamos volver a intentar tocar 50, 51, pero a la larga el siguiente movimiento importante en los próximos meses no va a ser así. ¿Ok? Eso quiero que lo tengan claro. El movimiento más importante en los próximos 3-4 meses va a ser probablemente de esta zona, ya sea que suba un poquito más, un poquito menos, así, ¿ok? Hasta la zona de los $38.000 aproximadamente, que es el siguiente soporte, ¿no? Más o menos esta zona. Bueno, para esto mejor trazamos un Fibonacci para ser totalmente fieles al análisis técnico de esta zona, y vemos que el punto 5 Fibonacci es en los 37.000 y el punto 38 Fibonacci es en los 39.300. Entonces, en general voy a colocar el recuadro morado de aquí, que es un soporte importante en los dos puntos o niveles más importantes de retrocesos de Fibonacci. Entonces, en los próximos 3-4 meses, considero de que a nivel de análisis técnico, el precio debería tener caídas o correcciones. No digo que Bitcoin se va a desplomar a 25.000, a 21.000, porque hoy en día lo veo muy poco realista de que Bitcoin caiga a esos niveles. Sin embargo, en un semanal por análisis técnico debería tener algún tipo de velas rojas, porque nada más miren cuántas velas verdes consecutivas de varios meses llevamos. Demasiado, está demasiado sobrecomprado, demasiado extensa esta subida de Bitcoin, y por ende yo considero que más allá de que subamos $1.000, $2.000 más, esto va a tener una caída importante a la zona de los 38, $39.000, que es el recuadro morado que dibujo aquí en pantalla. Esto evidentemente lo veremos cuando en los indicadores de abajo el squeeze momentum empiece a aplanarse y a girarse a la baja y el ADX empiece también a perder fuerza alcista. Ahí iniciaremos
dos posibilidades: o que el precio corrija aquí a los 38, 39, o que el precio quiera iniciar algún tipo de lateralización entre los 40 y 48, más o menos esta zona de aquí, y que no quiera llegar hasta los 38. Es decir, para mí en un gráfico semanal la proyección es rango o caída, ¿vale? Desde esta zona en la que estamos, prácticamente que ya hemos tocado la resistencia. Dos posibilidades: o caemos a los 38, 37 podría ser, o lateralizamos directamente aquí, sin caer, y el precio viene y luego seguramente es una pauta plana de continuación alcista, una consolidación del precio en un lateral para seguir subiendo más. Y con la fuerza que viene teniendo Bitcoin alcista, pues pedirle al precio de que corrija hasta los 36, 37, 38, pues a lo mejor puede ser pedirle mucho. Entonces, a nivel de análisis técnico, deberíamos caer o hacer rango. ¿Cuál hará? Pues oye, no tengo una bola de cristal, pero a nivel técnico esa es la, digamos, proyección. Ahora vamos a pasar a un análisis técnico un poco más profundo, en el cual vamos a ver primero lo que es la acción del precio del S&P, para ver cómo se comporta Bitcoin contra lo que es el S&P 500, ¿no? Aquí podemos ver un resumen de la gráfica semanal de lo que es el SPX, ¿vale? Las principales acciones del mercado de Estados Unidos, y vamos a compararlo con Bitcoin, o mejor dicho, vamos a ir a Bitcoin mejor y vamos a comparar este mismo con lo que es el mercado de acciones del SPX. Vamos a ver el SPX y vamos a añadir justamente el precio del SPX, ¿no? De las acciones. Muy bien, aquí tenemos la línea amarilla que representa el valor del SPX y tenemos las típicas velas que representan el valor de Bitcoin. Lo que quiero compaginar de esta manera es ver cómo siempre cuando el SPX tiene movimientos, en este caso a la baja, Bitcoin acompaña también estos movimientos a la baja. Aquí nuevamente el SPX tuvo una recuperación importante y Bitcoin también tuvo una recuperación importante. Entonces aquí miren la comparativa, como siempre Bitcoin suele ser arrastrado de forma indirecta con la economía de Estados Unidos. En este caso sube las acciones, Bitcoin también sube. Y no es algo reciente, podemos también hacer zoom out un poco en el gráfico y comparar también distintos niveles que hemos tenido en el pasado entre el SPX y la acción del precio de Bitcoin. Aquí por ejemplo, en estas fechas del 2020-2019, el SPX subía, Bitcoin, ¿qué hacía? Se recuperaba. Acá sucedió la crisis de salud, se desplomó todo, Bitcoin evidentemente se desplomó junto con todo lo demás, ¿no? Luego, si hacemos un poco más de zoom out, históricamente en el 2015 hasta el 2018 el SPX tuvo bastante subida y Bitcoin acompañó la subida. Luego, a partir del 2018 tuvimos una corrección en el SPX y Bitcoin también tuvo una corrección. Y también acompañó luego en la recuperación. Entonces dense cuenta como Bitcoin siempre suele acompañar los movimientos del SPX. Acá nueva subida y Bitcoin nueva subida también. Entonces amigos, siempre Bitcoin se ve de manera indirecta, quiera o no quiera, les guste o no les guste, arrastrado en general por la economía de Estados Unidos y la economía del SPX. Los movimientos de estos mismos arrastran o digamos que tienen relación con Bitcoin. Entonces, en este caso ya podemos ver cómo se ha comportado Bitcoin en relación con el SPX. Y se preguntarán, ¿para qué sirve esto? Esto es porque ahora vamos a ver un siguiente análisis de ver cómo se comporta el SPX con lo que es la subida de tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, ¿no? Para esto vamos a ir al gráfico justamente del SPX. Voy a quitar esto por ahora. Vamos a ir justamente aquí, gráfico semanal. Bueno, en este caso creo que tendría que ser un mensual. Gráfico mensual del SPX. Y vamos a ver lo que es los tipos de interés de Estados Unidos. Vamos a añadirlo por aquí. Vamos a ponerlo en una nueva escala. Y aquí tenemos justamente el resumen de la subida o bajada de tipos de interés de la Fed, pero directamente en nuestro gráfico de TradingView. Para esto podemos ver justamente en el S&P, que es en este caso las velas que tenemos de fondo, las velas rojas y verdes, y la línea amarilla esta vez representa las subidas de tipos de interés, ¿no? Entonces, en este caso, vean cómo en los anteriores dos ejemplos en los que hemos tenido nosotros en el S&P contra la subida de tipos de interés, que en el pico, o mejor dicho, en donde se detuvo la subida de tipos de interés, que en el 2000 básicamente fue en los 6,45, podemos ver cómo justamente al detenerse el S&P llegó a un pico. Luego, cuando empezó a bajar la subida de tipos de interés, el S&P reaccionó de forma negativa y terminó cayendo en la acción del precio. Y en esta siguiente fecha de subida de tipos de interés, que es del 2006 a 2008, al momento en el cual se pausan la subida de tipos de interés, vemos que el S&P termina siendo alcista y sube. ¿A causa de qué se debe esto? Pues sencillo, al momento en el cual se pausan la subida de tipos de interés, el mercado lo toma como algo positivo y el mercado va descontando, se va adelantando a que va a haber una bajada de los tipos de interés, con lo cual
el valor del dinero es más barato, porque los préstamos son más baratos a nivel de tasas de interés. Por ende, si el dinero es más barato, la gente lo usa más y gasta más. Entonces, en este punto, al ver una pausa en el tipo de interés, los especuladores, los inversionistas se adelantan al movimiento, ya van adelantándose y descontando de que va a bajar los tipos de interés y eso va a ser bueno. Entonces lo que hacen es especular y adelantarse al mercado, y por eso es que el S&P sube más, a pesar de que aún no tiene la bajada de tipos, a pesar de que el efecto o el beneficio de la bajada aún no se ve. Pues acá podemos ver dos casos claros donde, por el contrario, bajan tipos de interés, el precio se desploma, baja el tipo de interés, el precio se desploma. Entonces acá podemos ver dos ejemplos puntuales, como cuando pausan la tasa de interés, el S&P toca máximos, y cuando empieza la bajada, pues empieza también la bajada del S&P en acompañamiento. Esto, pues contrastado con la actualidad, es algo muy similar. Vemos de que las subidas de tipo de interés se pausaron a partir de aquí y el mercado lo empezó a tomar de manera positiva y está actualmente subiendo y recuperándose el SPX. Entonces, vemos que ya llevamos varios meses en los cuales estamos con la subida de tipos pausadas. Se tiene la expectativa de que en los próximos meses va a empezar la bajada de tipos de interés, pero acá podemos ver, como en el caso anterior, que cuando empiece la bajada de tipos de interés, el precio del SPX probablemente empiece a tener correcciones normales y naturales, tal cual como lo hemos visto en el efecto de los dos casos anteriores, en los años 2000 y en lo que es el año 2007-2008, ¿no? En este caso, pues lo estamos viendo en 2024. Entonces, amigos, quiero que entiendan que cuando bajen la tasa de tipos de interés, el mercado ya descontó de que eso es positivo. El mercado por eso ya se ha ido adelantando, subiendo en el tema del SPX estos últimos 2 meses y 10 días. Entonces, tomen en cuenta que cuando la tasa de interés empiece a bajar, no necesariamente el precio va a seguir así como si fuera un globo inflado, sino que es probable de que el precio ya lo haya descontado ese beneficio y termine teniendo correcciones el SPX. Ahora, frente a este movimiento, frente a esta comparativa, tenemos claro de que es más probable que en los siguientes meses el SPX tenga más correcciones que subidas por la bajada de tipos de interés, que vemos que contra todo efecto y contra todo lo que piensa todo el mundo, pues es positivo, pero el efecto no se da inmediatamente. Entonces, vamos nuevamente al gráfico de Bitcoin, gráfico semanal, y en este caso vamos a compararlo ahora con el SPX y ver cuáles son las narrativas y las probabilidades que tenemos de que haya un cambio en esto. Aquí tenemos justamente el gráfico de Bitcoin, nuevamente con las velas, y la línea amarilla que representa el valor del SPX. En este punto podemos ver nosotros claramente que el SPX está tocando los máximos, y a nivel de tasas de interés, cuando estas mismas empiecen a decaer, probablemente para los próximos 3-4 meses, vamos a ver que el SPX va a empezar a tener correcciones, como lo hemos proyectado con la comparativa de SPX con tasas de tipo de interés. Y yo les pregunto, cuando ustedes empiecen a ver de que el SPX tenga caídas importantes, por lo que ya hemos analizado y contrastado hace un momento, ¿consideran de que Bitcoin va a ser algo totalmente contrario y va a empezar a estar así? Digamos que subiendo a 60.000, 70.000, 80.000, yendo al movimiento contrario del SPX. Pues bueno, a nivel histórico podemos ver de que claramente no es ese movimiento habitual de Bitcoin. Cuando el SPX tiene correcciones y caídas importantes, Bitcoin acompaña, y Bitcoin también tiene las mismas caídas importantes. Entonces, simplemente les comparo esto para, digamos, que darle un plus al análisis técnico habitual que traemos al canal, para poder tener panoramas más complejos y completos a nivel macroeconómico de la comparativa de Bitcoin con el SPX y con la subida de tipos de interés. Entonces, el SPX afecta a Bitcoin, se mueven casi que a la par. El SPX, por otro lado, es afectado directamente por la subida de tipos de interés, la cual, cuando empiezan a bajarla, normalmente afecta de forma negativa al SPX. Por ende, cuando empiecen bajadas de tipo de interés del SPX, Bitcoin probablemente acompañe al SPX. Entonces, les simplemente contrasto de que cuando el SPX empiece a tener caídas fuertes, Bitcoin dudo que explote o que suba. Por lo tanto, es más probable que Bitcoin haga dos cosas, justo lo que analizamos de manera técnica a su momento, al inicio del video: o lateraliza o va a acompañar directamente al SPX y va a tener caídas. A lo mejor, bueno, yo digo que 30.000 está un poco alejando hoy en día, pero digamos que a los 36.000, 35.000, 38.000, que son niveles totalmente probables de que Bitcoin quiera venir a tocar. Claro, eso en el caso de que acompañe la caída del SPX, y todo esto suponiendo de que el mercado se va a comportar de la manera que lo lleva haciendo más de 25 años.
evidentemente. Entonces amigos, aquí les he puesto toda la data, toda la información sobre la mesa a nivel de análisis técnico y a nivel de análisis económico en general del mercado, para que ustedes tomen sus decisiones y también para reforzar y avalar el por qué yo siempre les estoy comentando de que yo no compro Bitcoin en estos niveles y por el contrario espero alguna corrección para los próximos 4, 3, 5 meses. Es decir, aproximadamente para fechas del halving yo esperaría que Bitcoin tenga mínimamente rangos en el semanal que nos puede llevar a 40.000, 41 o caídas hasta los 37, 36, 38. Entonces amigos, tomen sus precauciones, no estamos en niveles de compra, lo sigo reafirmando, a pesar de que exista FOMO extremo en el mercado por el ETF, yo no funciono en base a FOMO, como pueden darse cuenta, yo funciono en base a datos e información, ¿ok? Y nada compañeros, antes de despedirme les recuerdo que pueden acceder al grupo VIP de Telegram de señales de trading en futuros con stop loss, take profits marcados, en el cual tenemos también una sesión en vivo semanal donde yo les analizo el mercado y también les enseño a poder operar y proyectar el precio de manera adecuada. Yo me despido compañeros, espero que puedan acceder todos a través de este formulario y nos vemos en un próximo análisis. Chao.